Si hay un equipo que quiere ser exitoso en el fútbol chileno, y no solamente acá, sino que en cualquier liga del mundo, es evitar la incompetencia. Por eso acá en La Recoleta armamos una tabla, una rúbrica para encontrar al equipo más incompetente del 2025. Quedará acá en La Recoleta para averiguarlo y darle su merecido premio de incompetente del año. ¿Cómo estáis, Javi? ¿Qué tal? Aquí, cerrando el año. Cerrando el año, haciendo el resumen de lo que fue este año 2025. Nosotros tenemos otra cita para hacer un video que es reaccionando a nuestras predicciones de lo que fue este año, pero creo que eso lo vamos a dejar para la próxima semana porque ahora no nos vamos a atormentar a nosotros mismos viendo lo errado que estábamos, sino que vamos a caerle a los equipos que compusieron esta Liga de Primero 2025 que llegó a su término con ganadores, con perdedores, con otros que fueron unos equipos zombies intrascendentes, pero que hay un denominador común que acá en La Recoleta nos estamos tirando. Acá vamos a transparentar que esto ya se ha hecho antes con otros medios. De hecho, la media inglesa lo hace mucho con los equipos de la Premier League, que es el índice de la incompetencia del 2025. Sí, hay una rúbrica donde vamos a evaluar a todos los equipos de la Liga de Primera y esto no va a ser tincada. No es que vamos a decir el equipo más incompetente es este porque yo creo que... No, acá hay una rúbrica a seguir, hay puntos. Acá hicimos las tareas. Sí, así que ahora lo van a ver. Antes de partir, ¿qué definición tiene para ti la incompetencia? Más que creo que es una palabra que excede a la estupidez, a la tontera, sino que el ser incompetente creo que hay algo... Ser incompetente es, para mí, tener todas las herramientas para que te vaya bien y sin embargo no lo haces bien. Claro. Tener la posibilidad y tener muchas oportunidades de mejora, como decía Mario Sala, de salir adelante, pero claro, no la aprovechas y te sigues hundiendo básicamente por tus propios errores. Creo que ahí está el tema de la incompetencia, cuando más que el rival frente a ti fue mejor, sino que perdiste básicamente por culpa tuya porque no fuiste capaz de llevar adelante el plan trazado o ocupar de la mejor forma las herramientas que tenías. Antes de comenzar, Javi, sí, vamos a darle la bienvenida a los hombres que hacen posible este espacio, los amigos de Coolbet, porque juégate todo el fútbol chileno en coolbetchile.com. Ya tus mejores pronósticos en una plataforma segura de primer nivel y fácil de usar. Coolbet, vive con emoción cada momento. Todo momento es bueno para pasarlo bien. Elige Coolbet, todos los deportes y los juegos más emocionantes. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Entonces hay una casa de apuestas que no es incompetente, es Coolbet. Así que le damos como siempre las gracias por auspiciar este espacio. Antes de comenzar, Javi, vamos a destacar que son 12 categorías para medir la incompetencia de la Liga Primera 2025. Sumarán puntos a quienes se metan en el podio en cada una de estas rúbricas, como tú dijiste. Serán 3 puntos para el que sea primero, 2 para el segundo y 1 para el tercero. El equipo que más puntos obtenga en todas las categorías, las vamos a sumar todas, va a ser premiado como el equipo más incompetente del 2025. Por eso, Javi, parte tú con el primer punto de esta tabla, que es las porterías en cero. Sí, el primer punto a evaluar, que es muy importante, porque para ganar un partido, por lo menos sumar un punto es clave que no te hagan goles. Y si fallas en eso, obviamente estás liquidado y eso pasa en demasiados partidos, que obviamente un equipo desborda la incompetencia. Vamos a ver entonces el podio de este ítem. El equipo que tuvo menos porterías en cero fue Deportes La Serena. 2 partidos. Se lleva 3 puntos de una. 2 partidos de 30. Hay que tratar de repente de poner en perspectiva esto, porque son en 2 partidos no te hicieron goles. Eso es mucho. No, y un pequeño spoiler, van a ver que Deportes La Serena aparecen varios ítems de aquí y uno se sorprende. No es casual esta camiseta y tampoco esta, ojo. Y sorprende su lugar en la tabla, o sea, más que su lugar en la tabla, que terminó salvándose. Claro. Después, en el segundo lugar, Deportes Iquique, que tuvo 3 partidos solamente en donde no le hicieron goles. Ahí está un equipo, por ejemplo, que por su incompetencia se fue a la B. O sea, exacto. Perdiendo la categoría de esto.
Y el otro es la Unión Española, 4 partidos. 4 partidos sin 3 hacer puntos, goles. 2 puntos y 1 punto. Ya tenemos a los primeros incompetentes. Acá están, claro, el más premiado fue La Serena, que como tú dijiste, increíblemente se salvó del descenso, pero ya acá Iquique con Unión Española. Si empezáis a revisar esta tabla de que le hicieron goles en casi todos los partidos que jugaron, eso es una muestra clara que justifica básicamente por qué terminaron perdiendo la categoría. El segundo punto de esta tabla es los goles anotados. Reforzándonos en el primer punto, para sumar, es clave anotar goles. O sea, es clave que no te hagan, pero si tú quieres sumar más puntos, es importante hacer goles. Ahora, si no eres capaz de anotarle un gol en el arcoíris, es porque, amigo, tu equipo es incompetente. El líder de esta tabla es Everton, que hizo 27 goles en 30 partidos. Suma 3 puntos el cuadro viñamarino. Le sigue Unión La Calera, que hizo 28 goles en 30 partidos. Y cierra esta tabla Ñublense, que hizo 31 goles en 30 partidos. Aunque, ojo, Ñublense se salvó de no ser primero, porque recordemos que Ñublense, goleó de esos 31 goles, 5 fueron en el último partido ante Cobresal. De Toda hecho, la razón. Recuerdo que Sergio Llovino, que es el presidente, el hombre a cargo de Ñublense, antes del partido ante Cobresal, él dijo, no le hacemos un gol a nadie. Así como que incluso el presidente del club acusó ese golpe. Claro, ahora se ve reflejado con Ñublense, que se salvó de superar a Everton y a La Calera, porque si le restamos esos 5 goles que le hizo a Cobresal, hubiese hecho solamente 26 en 30 partidos. Pero claro, es tuvo esa increíble cómo arremetida. cerró la temporada Ñublense. Sí. O sea, nadie lo esperaba. Y Ñublense, recordemos que fue un equipo zombie. O sea, fue un equipo que tuvo un muy buen inicio en la segunda rueda, pero que creo que junto con La Calera cachó que no bajaba y soltó el acelerador y no se quiso meter en Copa Sudamericana, no quiso pelear más y dentro de todo pudo cerrar el año tranquilo, sin compitiendo por meterse las copas ni peleando por el descenso. Que es mucho que decir, porque esa última fecha con Colo-Colo, que se estaba jugando la oportunidad de ir a la Copa Sudamericana, y todos sabemos lo que pasó. Hoy un dato de Everton, 27 goles en 30 partidos. Y yo no sé cómo Everton no descendió si no hizo goles en sus 3 últimos partidos de la temporada. O sea, peleando el descenso, no hizo goles y no descendió. No le hizo un gol a O'Higgins en Rancagua, no le hizo goles a Iquique en el Sausalito, y el antepenúltimo fue creo que Audax. Sí, ante Audax, italiano. Efectivamente, lo de Everton fue un cierre de temporada horrible. Yo siempre lo he dicho, yo tengo un primo que es evertoniano, que él se veía hablando antes de esa última fecha. Él veía muy difícil que Everton rescatara puntos en Rancagua, estuvo muy cerca, y porque además se veía muy factible que a lo mejor Iquique hacía la gracia y le terminaba ganando a la U, cosa que no pasó, que al final Everton se salvó porque la U fue al Tierra de Campeones y ganó. Javi, el tercer punto, que es el de partidos sin anotar. Sí. En el 100% de los partidos en los que un equipo no hace un gol, ese equipo no gana y por lo tanto no suma estos 3 puntos. Si haces goles, aumentas tus posibilidades de ganar, algo que para algunos no está del todo claro. Y vamos a ver este podio, donde están Unión Española y de nuevo Everton, que tuvieron 14 partidos. Hablando casi la mitad. De 30, ¿sí? Casi la mitad. Sin anotar goles y llevan 3 puntos al tiro aquí en la tabla incompetencia. Después Unión La Calera, que en 11 partidos no anotó, y después Ñublense en 10 partidos. Lo que hablábamos de Ñublense, o sea, tuvo una muy mala racha frente al arco, pero claro, acá la Unión Española y Everton, que de nuevo, de milagro Everton no bajó, porque estar 14 partidos sin anotar un gol, aunque sea, ya te resta, de nuevo, lo que dice la pauta, muchas posibilidades de sumar, aunque sea un puntito. Y estamos hablando de un equipo que a principio de año se reforzó casi al nivel de la U y Colo-Colo, que de hecho eso influyó en nuestras predicciones del año. Nosotros pensábamos que Everton iba a estar muchísimo mejor, y pensar que estuvieron en un punto donde si quizás había dos fechas más del campeonato, podrían haberse ido a la vez. De hecho, lo hablábamos fuera de micrófono. Si este torneo hubiese durado 4 fechas más, porque hubiese tenido 2 equipos más ahí en disputa, por el momentum, yo creo que Everton y La Serena iban, pero por lo menos uno de los dos bajaba, y por ahí Quique se salvaba, porque Quique, recordemos que ganó 3 partidos seguidos, y por eso llegó a la última fecha con un poquito más de vida. Pero sí, que complejo. Me imagino, uno de repente reclama frente a los delanteros, pero te puedes imaginar lo que debe ser estar 14 partidos sin ver que tu equipo haga un gol. Eso es durísimo. Imagina al hincha también. O lo mismo de lo que decía. Que uno para eso va al estadio, uno quiere ir al estadio, que es la máxima aspiración de un partido de fútbol, es que tu equipo haga goles. Y lo grave también es cuando el presidente de un club dice no le hacemos gol a nadie. O sea, ya abatido completamente.
El cuarto punto de la pauta, Javi, son los disparos al palo. Porque para anotar goles hay que achuntarle un arco que mide 7,32 metros de ancho por 2,44 metros de alto. Voy a ser enfático en esto, vamos a repetir. 7,32 metros de ancho por 2,44 metros de alto. Para jugadores profesionales que entrenan todos los días y que hacen de jugar a la pelota un trabajo. O sea, acá no estamos hablando de que yo, Patricio Chagüe, no soy capaz de asuntarle el arco, pero yo no juego, yo soy periodista. Estamos hablando de jugadores profesionales de la primera división del fútbol chileno. Achúntenle al arco. ¿Y quiénes fueron los que más remates al palo tuvieron? Acá hay un empate. Colo-Colo, la U y Deportes Iquique con 15 tiros al palo cada uno, suman 3 puntos. Le siguen Audax Italiano y La Serena con 13 palos cada uno, 2 puntos. Y cierra este podio la Católica con 12 disparos al palo que suma 1 punto. ¿Cuántos de esos tiros al palo, Javi, a Colo-Colo, por ejemplo, le hubiesen significado haber jugado Copa Sudamericana? Y a la U haber escalado una tabla un poquito y haber jugado Copa Libertadores. ¿Y por qué no Iquique? Haber peleado también con Coquimbo. El título. Y Iquique, que tuvo 15 tiros al palo y terminó bajando. A lo mejor ahí achuntarlo un poquito más hubiese significado también una salvación para el cuadro celeste. La Católica también, sí, o sea, por suerte para ellos pudieron sacar el cupo directo a la Copa Libertadores, pero claro, las dos universidades pudieron haber peleado, haberle hecho más pelea a Coquimbo Unido, que fue campeón, creo que sobre la U por 20 puntos, pese a que pelearon durante el primer semestre, o sea... No, si Coquimbo se dio vuelta a la liga de primera. Domó, los lolos dicen eso ahora, domó la liga de primera al cuadro pirata. Anda con la próxima. Ya. El próximo punto, Jai. Tarjetas rojas. Uy. Porque en el fútbol son 11 jugadores los que parten por equipo, por lo que es ideal que estos 11 jugadores terminen los 90 minutos de juego. Ahora, regalarse con uno menos por una roja directa es una clara muestra de un equipo incompetente. Claro, los equipos que más rojas, que más veces terminaron con uno menos, básicamente, el partido. Y aquí tenemos en primer lugar un quíntuple empate, claro. Con la U, Ñublense, Everton, La Calera y Limache, que tuvieron 9 rojas durante el año. De nuevo, en perspectiva, estamos hablando de casi un tercio del campeonato. No lo terminaste con tus 10 jugadores. Eso claramente te habla de una ventaja frente al rival. Incompetente. Colo-Colo y la Universidad Católica siguen después con 7 rojas. No. Y después Coquimbo, y mira, aparece Coquimbo por primera vez en nuestra rúbrica. Coquimbo, Iquique, Audax, Unión Española, Cobresal y O'Higgins tuvieron 6 rojas durante la temporada. Sí, eso es importante, muchachos. Sí. O sea, mente fría, no tan callo loco a la hora de entrar, de reclamar también. Estoy pensando en alguna tarjeta roja que haya sido decidora en algún partido. Yo te puedo decir una del tiro. La roja a la U en el clásico contra Colo-Colo en el Monumental, que fue Calderón. Sí. Franco Calderón. Que una estupidez, un contragolpe de la U. Contra el bicho, creo que fue. Sí, que la perdió Calderón y en su afán de recuperarla en campo contrario. O sea, ni siquiera estamos hablando de que Colo-Colo estaba acechando el arco de la U, no, estaban al otro lado de la cancha. Le pega un hachazo y le pega un viaje al bicho que deja a la U con uno menos con 30 minutos del primer tiempo, si no me equivoco. Sí. Y ojo que la U, aún así creo que pudo haber ganado ese partido con uno menos, pero claro, dio mucha ventaja. Ante un Colo-Colo que era probablemente de las peores versiones de este año en el interinato de Hugo González con Luis Pérez. Sí, hablando de un Colo-Colo que solo se pudo imponer teniendo un jugador más, porque durante la primera parte... Sí, un partido que a Colo-Colo se le hizo muy difícil. Sí, el gol del bicho Pizarro, hubo varios palos también. Sí. Y después también es importante señalar que se enfrentaron de nuevo Colo-Colo y la Universidad de Chile, no tanto después, y la U aplastó a Colo-Colo. O sea, logró demostrar en cancha que en igualdad de condiciones, 11 contra 11, era más equipo que la U que Colo-Colo. ¿Cuántos puntos le faltó a la U para ir a la Copa de Libertadores? 1 o 2, estuvo muy, muy cerca. Claro, es que de hecho, si ganaba ese superclásico, que de nuevo... Para nadie es un misterio que la U este 2025 fue mejor equipo que Colo-Colo. Era ganar ese clásico, un Colo-Colo que estaba por el suelo, con un interinato, y claro, terminaron perdiendo, ni siquiera sumando un punto. Y yo creo que a la larga terminó pesando también para no ir a la Copa Libertadores, porque además siento yo que con esa derrota en el Monumental, la U también definitivamente se despidió de la lucha del título. Como que ya dijo, no, estamos muy lejos de la pelea por el título, se enfocaron 100% en la Sudamericana y tampoco... Y así terminó finalmente...
la historia para la U. Un punto que es similar, pero también distinto, que es el expulsado por doble amarilla. ¿Por qué quise dividir esto en dos partes? Porque el ser expulsado por doble amarilla es una combinación de incompetencia entre el jugador que ya tiene amarilla, que ya fue amonestado y advertido por el árbitro, y el DT que no es capaz de ver que uno de sus futbolistas está caminando por la cornisa. O sea, una incompetencia por donde se le mire. Colo-Colo quedó 7 veces con uno menos por expulsión por doble amarilla. Suma 3 puntos el cacique. La U 6 veces quedó expulsado con uno menos por doble amarilla, suma 2 puntos. Y Católica con Huachipato 4 veces suman 1 punto cada equipo. Acá también, o sea, si tienes tarjeta amarilla... cuídate, po. Y acá me llama la atención, Javi, que aparezca la U, porque si hay un DT que era muy bueno para sacar a un jugador que tenía amarilla, era Gustavo Álvarez. Pero claro, hay veces que eso se sobrepasa y no hay DT que te salve si tu jugador se está buscando por todas las maneras posibles a doble amonestación y roja finalmente. Yo creo que en el segundo semestre Álvarez también se puso muchísimo más duro con eso. Sí. Ya el entretiempo, el que tenga amarilla, chao. Afuera. Y estoy pensando en el partido Colo-Colo-Limache. Sí. Sebastián Vegas. Fue doble amarilla, ¿cierto? Sí, fue doble amarilla. Y lamentablemente la segunda no fue, porque fue una falta que se fabricó Popín Castro. Claro, pero en verdugo esa situación de Colo-Colo doble este año, amarilla sí. no se puede revisar Sí, y pues. sonaste. Sonaste, pero sí, pues Vega se fue expulsado por doble amarilla en ese partido con Limache. Podríamos decir también... Perdón, en ese partido Limache ya había tenido un expulsado. Sí, o sea, minutos antes, sí, unos minutos 4 o antes. 5 minutos Colo-Colo tenía la ventaja y la entregó inmediatamente. Hay que decir también que ese partido debía haberlo jugado desde el inicio Villagra y no Vegas. También sí. Así que... Ya va a aparecer Colo-Colo, Javi, en esta tabla, así que vamos a tener tema. Sigamos con este índice de incompetencia. Penales cometidos. Uy. Hablando ahí de defensores y errores y eso. En el fútbol se puede detener una acción mediante una falta, pero hay que ser muy burro para hacerlo dentro del área y regalarle un lanzamiento penal al rival. Es casi obsequiar un gol, algo muy propio de un equipo incompetente. Y veamos entonces el podio. 13 penales concedidos, Deportes La Serena, que de nuevo... Se escapó mucho. Es el primero por mucho La Serena en penales concedidos. Sí, porque después está Audax Italiano con 9 y después la Unión Española con 8. De nuevo, el Deportes La Serena, ¿cómo se salvó? No, perspectiva. 13 penales concedidos. Es más de un penal es casi la mitad del torneo haciendo un penal. Es ridículo. Regalando un gol. Sí, regalando un gol prácticamente, increíble. Y sí, sigue apareciendo La Serena y de nuevo, es casi un milagro que se hayan salvado del Lo peor del es que descenso. La Serena le quedan más ítems para seguir apareciendo. Le quedan. De hecho, spoiler alert, hay solamente 2 equipos que no puntaron en nada. Y a ellos también va un premio porque donde sorprende que el campeón no haya sido uno de ellos. Sí, es que de repente esto, para mí el índice de incompetencia afecta mucho a los equipos que están abajo, pero también en la zona media. En esa zona media donde claramente era un equipo que tuvo que cambiar de T y que nunca encontró su mejor versión y que normalmente por errores propios no fue capaz de siquiera terminar sexto, séptimo, de por lo menos clasificar a las Copas Libertadores. También hay un spoiler ahí de quién fue el equipo más incompetente del año. Que no lo decimos nosotros, lo dice la rúbrica. La rúbrica. Los penales fallados, Javi, porque claro, si un equipo regala un penal, hay otro equipo al frente que tiene que aprovechar ese regalo. Pero ya si no eres capaz de aprovechar un lanzamiento penal para hacer un gol que es casi un regalo, habla de un equipo que es bastante incompetente. Acá los premiados, la U falló 4 penales de 18. O sea, perdón, de 12. Hizo solamente 8 de 12, falló 4 penales. Suma 3 puntos el cuadro universitario. Le sigue Deportes Iquique, que falló 3 penales de 6. Estamos hablando de un índice de conversión de 50%. Falló la mitad de sus penales Deportes Iquique. Y O'Higgins, Colo-Colo con Agua, que fallaron 2 penales cada equipo que suman 1 punto los 3. O'Higgins, Colo-Colo y Audax. Acá de nuevo la U, 4 penales fallados, es bastante. Uno, el que le cedió Arangui a Nico Guerra. ¿Verdad? Contra Palestino. Que Arangui, de hecho, no falló ningún penal en el año, salvo el con Coquimbo, que lo falló, pero después la terminó empujando. Y ese partido, claro, le da el penal a Nico Guerra, que se lo pierde, y después se va expulsado a Charles. Sí, un partido muy problemado para la U, pero claro, de nuevo, la U acá falló 4 penales. ¿Cuántos de esos pudieron haber significado un puntito extra a lo mejor en su afán para jugar Copa Libertadores? Que, de nuevo,
Yo creo que es difícil hablar de que la U tuvo una temporada que fue un fracaso, pero claramente el no haber clasificado a Copa Libertadores fue un golpe duro para el equipo de Gustavo Álvarez, que tampoco supo pelear el título, que también eso es algo que tiene el hincha de la U como muy... Como preguntándose muchas cosas, así como cómo este equipo que fue capaz de jugar a un nivel tan alto, a nivel continental, nadie le regaló a la U llegar a semifinales de Copa Sudamericana, por ejemplo, no fue capaz de disputarle un poco más el título a Coquimbo, a tal punto de que ni siquiera se metió en el podio y que ni siquiera le permitió jugar Copa Libertadores. Por eso también yo creo que hay tanta gente que no le duele tanto la salida de Álvarez, sí, por confirmarse, porque... nunca sabe lo que puede pasar en las negociaciones. Se está negociando. Antes de seguir, Javi, si eres amante de los deportes, entonces juega en culbetchile.com, donde cada momento vale una emoción extra. Juega de manera segura y responsable con Culbet de fútbol, tenis, Fórmula 1 y hasta UFC. Culbet, vive con emoción cada momento. Sports, the Blue Jays and the Yankees meet. Apuesta con Naranja Bet. Viene Di María. Life thanks to surgery at the hospital for sick children. Tracy Cooper was given the liver of a 9-year-old accident after a 4-hour operation. No dejes que el aburrimiento tome el control de tu vida. En Culbet encuentra los mejores juegos donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet. Los amigos de Culbet que dicen presente en este capítulo, bastante incompetente la Regoleta, pero no por nosotros, sino que por los equipos que están siendo enjuiciados. O alguna vez que no seamos nosotros. Sí, por una vez. Anda, Javi, con el siguiente punto, que es el de los fueras de juego, el offside. El offside, que es una regla que existe desde 1863, la que prácticamente marcó un antes y un después en el fútbol, y ha pasado muchísimo tiempo como para que los futbolistas ya puedan entenderla y no equivocarse. Y no caer en offside. Y yo creo que las cifras, a mí me sorprendió muchísimo cuando las leí, sí. Porque es un número bastante alto. Y Quique estuvo 73 veces en offside. Se lleva 3 puntos. Ñublense 71 y Cobresal 65. Y que eso ya también te habla de un equipo que no sabe atacar. O sea, sí, o un equipo desesperado, claro, donde la pelota para arriba y da lo mismo que esté adelante, que estén nomás. Sí. Pero, ojo, tiene que haber un defensor antes. ¿Sabes qué? Yo... ¿A ti como mujer alguna vez te hicieron el mansplaining de explicarte el offside? Sí, mi hermano. Sí, ya. Mi hermano, pero ¿sabes qué? Yo iba en colegio de monjas, iba en colegio de puras niñas. Y cuando vimos el Mundial de Sudáfrica 2010... ¿En qué curso estabas ahí? No sé, tenía 12 años. Oh, pero yo fui la encargada de explicarle a un curso entero de niñas qué era el offside. Mira. Eso ya entra en la categoría de woman's planning, ¿o no? No, sí. No sé si existe eso. No sé. Pero claro, un honor haber... Mira, qué bueno. No, yo he tenido que explicarle a mi hermana, sobre todo, que no son muy futboleras. Por suerte, mi polola es casi más fanática que yo, pero claro, es un tema que no se discute el offside, es una regla que está bien clara. Es cuático, sí, es una regla que prácticamente existe casi desde el origen del fútbol, pero claro, hay equipos que siguen cayendo constantemente y acá de nuevo. Y Quique, un equipo que se fue al descenso, puntó en este ítem. ¿Sabes qué? Yo, he tenido la posibilidad de ver hartos partidos juveniles. Ya. Y en los partidos juveniles suele pasar... La Javi trabaja en Colo Colo TV, le ha tocado transmitir muchos partidos del femenino y también de los equipos juveniles. Suele pasar que en las categorías menores hay muchos errores de offside, donde tú claramente... Porque ahí no hay VAR ni nada, pero los offside son evidentes. Claro. Entonces me llama la atención que equipos profesionales de adultos que llevan toda su vida jugando fútbol tengan tantos offside. Claro, se espera en el fútbol formativo, a lo mejor las ansias de un jugador que quiere mostrarse, que quiere seguir escalando en el equipo. Pero claro, ya en el primer equipo profesional, de nuevo, jugadores... Hombres grandes. Hombres grandes que hicieron del arte de jugar a la pelota un trabajo, les pagan sueldos por jugar a la pelota, y que sigan cayendo en esto ya es mucho. Acá, Javi, salimos un poquito de la cancha, porque nos metemos en otro punto de esta rúbrica, que es ya de temas más administrativos, por así decirlo. Sí. Y acá el primero es premio al equipo que echó primero a su DT. El equipo que le dio la PLR primero a su entrenador. Comenzar el año con un entrenador y echarlo con apenas unas fechas jugadas es una muestra de incompetencia total, ya que perfectamente tira tu año a la basura con esta temporada recién iniciando. O sea, si ya te equivocaste con el ET de entrada y te viste obligado a echarlo con apenas unos partidos, habla de que, se viene un año complicado, que fue lo que pasó, me parece, y se vio reflejado en la tabla, porque el primer equipo que echó a su DT fue Ñublense, que despidió a Francisco Rué después de 2 fechas.
Eso aunque fue por la Copa Sudamericana. Sí. Porque Ñublense quedó eliminado, si no me equivoco, ante Boston River de la fase previa. Y ahí el cuadro chillanejo decidió echar inmediatamente a Pancho Arrué, que de nuevo había llegado apenas meses antes a hacerse cargo del equipo en reemplazo de Mario Salas. Sí. Le sigue Everton, que echó al brasileño Gustavo Leal después de 4 fechas. Leal, que tuvo muy mal desempeño. Un brasileño incomprobable que se trajo el grupo Pachuca, que claramente no dio resultados. Y le sigue Deportes Iquique, que por lo menos se demoró un poquito más, que echó a Miguel Ramírez después de 6 fechas disputadas. Y Iquique no logró sacarse ese... No puedo decir que es una mala decisión haber dejado al Cheiro Ramírez, que terminó de ser tercero. O sea, fue tercero el año pasado. Nadie le regaló la clasificación en la Copa Estamos Libertadores. hablando de un entrenador que a principios de este año era muy querido en Iquique. Pero claro, tuvo un muy mal comienzo en Iquique, lo aguantaron bastante y después de 6 fechas lo echaron ya con el equipo muy comprometido en la parte baja y con, digámosle, cacho de estar jugando Copa Sudamericana. Sí. Que nuevamente para los equipos chilenos que jugaron Copa Sudamericana terminó transformándose en un... Que es la tónica igual de todos los años, cuando los equipos no se preparan muy bien. No tienen planteles muy largos. En el torneo nacional. Los viajes largos, tampoco hay muchos premios económicos por jugar la Copa Sudamericana. Y un plantel corto es el cóctel perfecto para un equipo que termine bajando de categoría. Y acá le pasó a Iquique. Pero, a ver, por ejemplo, en el caso de Francisco Arre, echarlo después de 2 fechas. Sí, bastante. ¿Es lo correcto? No sé. Pero sí fue un duro golpe haber quedado eliminado contra un equipo como Boston River, que es en el fútbol uruguayo, sacando a Peñarol y Nacional. Claro. Y a lo mejor metiendo ahí, no sé, equipos que uno conoce más, como, no sé, pues Defensor Sporting, que unos equipos que se te vienen más a la mente. El resto son equipos que yo no sé en qué lugar terminarían en la liga chilena. Yo de verdad pongo en tela de juicio eso porque la liga uruguaya es bien especial. Y claro, a lo mejor ahí la paciencia fue bastante corta, o a lo mejor el error fue no haber dejado a Mario Salas también. Claro, también. Que fue finalista de la Copa Chile. Porque creo que lo hablamos a principio de año. Que fue raro. Llegara a Rueno, un entrenador que tampoco tenía una carrera tan... Y que en Audax también había durado bastante poco tiempo atrás. Fue raro. Y lo de Miguel Ramírez es verdaderamente lamentable. O sea, uno como hincha de Colo-Colo le tiene cariño y obviamente no quiere ver lo que sufrió este año, que entrenador de los 2 equipos que descendieron. Que bajaron. Yo creo que, claro, le quito un poco más de responsabilidad a lo que pasó en Iquique, pero igual fueron 6 fechas. O sea, fueron 6 partidos los que él dirigió donde el equipo no encontró el rumbo y nunca se pudo Y es levantar. El entrenador que parte de la temporada, el que arma el plantel, el que planifica el año. Y que viene con el envión de una buena temporada previa, entonces no es complejo. Sigamos con las bancas. Vamos. Porque hubo clubes, como lo decíamos, porque ya hubo despedidos, que tuvo más entrenadores en un año. Más de un entrenador en un año. Entendemos que te pudiste haber equivocado con un entrenador y te viste obligado a pegar un volantazo. Ejemplos los vimos recién. Ahora, que te pase más de una vez en el año, ya habla de un nivel de incompetencia de otro mundo. Y ojo, que también vamos a considerar interinatos, porque no puedes echar a un DT sin tener a un reemplazante listo. Poco serio. Eso es Tarzán. Tarzán no se soltaba de una si no tenía a la otra. Es una cosa lógica. Ya, y veamos. Perdón, este es largo, porque pucha que hubo cambios de entrenadores en la Liga Chilena este año. Se pasó. Está tirado ser entrenador acá. Sí, la cagó. Ya. En el podio tenemos a 3 equipos. Sí. En Everton estuvo Gustavo Leal, Gustavo Dalsazo, Mauricio Larrera y Javier Torrente. Ojo con lo de Dalsazo, que Dalsazo es el gerente deportivo de Everton, que tuvo que asumir interinamente porque no pudo hacerlo Julio Barroso, porque creo que no tenía el... No estaba convalidado el título. Sí, el título de entrenador. Mira, que ya que tu gerente deportivo tenga que salir... Que ese tema también ya había pasado el año pasado. Y no se resolvió del año pasado este. Increíble. Ya. Después La Serena tuvo a Erwin Durán, que había sido la mente maestra del ascenso. Sí. Cristian Paulucci, el polémico Cristian Paulucci. Francisco Bozán y Mario Suacua. También, Siacua. También Bozán, gerente deportivo de Deportes de La Serena. Y con historia también en La Serena. Sí, y Siacua que llegó y le fue pésimo. De hecho, no sé si escuchaste la conferencia de prensa con la que él se despidió de La Serena. Sí. Gritando prácticamente a los medios de que disfruten que su equipo está en primera porque esto no te lo regala nadie. Bueno, creo que el partido que yo le doy el empate que le sacó La Serena a la U terminó siendo clave
para que no terminaran bajando. Y nos queda el último, que es nuestro querido Colo-Colo, que tuvo a Jorge Almirón, que lo aguantó hasta mucho. No, demasiado. Después la dupla de Hugo González con Luis Pérez. Y por último a Fernando Ortiz, que llegó como prueba, se podría decir. Y un interinato más caro, yo lo diría. Un interinato que lo terminaron dejando. Lo terminan ratificando. Sí. Acá también un paréntesis, lo de Hugo González con Luis Pérez. En el papel es Hugo González el DT, pero en Colo-Colo dijeron que era una dupla técnica. ¿No? Acá no era que uno estaba por sobre el otro o que era uno ayudante del otro, eran los dos haciendo un mismo trabajo. Por eso en lo formal era Hugo González, pero era la dupla técnica. La dupla técnica de Hugo González con Luis Pérez y Fernando Ortiz, que como tú dijiste, que llegó con un objetivo que era meter a Colo-Colo en Copa Sudamericana, no lo logró, recibió al equipo octavo, lo devolvió octavo e increíblemente la dirigencia de Colo-Colo, el director de Blanco y Negro, por unanimidad decidió que era bueno que se quedara para este año. ¿Qué expectativas tienes tú? Siento que no estás de acuerdo. No, para nada. ¿Qué expectativas tienes tú con Ortiz? Creo que va a empezar el año, va a ser bien, pero sí me llama muchísimo la atención que un entrenador con tan poco currículum, tan poco cartel, sí, haya sido ratificado para Colo-Colo. No sé si es una decisión porque fue votación unánime. Sí. No sé si de verdad hay mucho convencimiento con lo que hizo. No sé si tanto a nivel deportivo, sino a nivel disciplinario. De manejo de camarín se habla mucho. De, por ejemplo, sacar a Pavés, borrarlo directamente o sacar a Vidal de la titularidad, o si ya responde a algo económico. Es complejo lo de Colo-Colo, pero ya habrá otro espacio para hablar de ello, porque estoy seguro que el 2026 también va a ser muy noticioso. Sí, porque hay que seguir con los equipos que más entrenadores tuvieron en el año. Después, en el segundo lugar, aparece Ñublense, con Francisco Arré, Alejandro Gaete y Ronald Fuentes. Deportes Iquique, con Miguel Ramírez, Rodrigo Guerrero y Fernando Díaz. Acá también un paréntesis, Rodrigo Guerrero fue interino 2 veces. Sí, se va a repetir esto con Unión Española también. Claro. Después también la Universidad Católica con Tiago Núñez, Rodrigo Valenzuela y Garnero, que ahí ya encontró su camino, por suerte. Y la Unión Española con el Coto Sierra, con el Miguel Ramírez y Gonzalo Villagra, que va a dirigir entonces en la B, como dijiste tú. Si es que no hay un vuelco, dado esta denuncia que van a hacer por el tema de las bases. No sé si tiene mucho, pero sí, ese fútbol de escritorio que se toma en la liga chilena, pero no creo que tenga mucho asidero lo de Iquique con Unión Española. Pero oye, impresentable que no hayan corregido las bases desde el estallido social a la pandemia. Y esto te habla de que los presidentes están haciendo copy-paste de bases de un año tras otro, por lo menos hace 4 torneos. Y eso te acuerdas que quedó muy demostrado cuando se acabó la pandemia, y esta estupidez de que el jugador suspendido o expulsado pagaba en las fechas subsiguientes. Que eso se entendía por los motivos de, ¿cómo se llama? De la pandemia, del COVID. Pero 2022, 2023 eso seguía pasando, increíble. Sí, increíble. Acá, Javi, sin lugar a duda, el equipo que la chuntó fue Católica. O sea, pegó el volantazo, sacó a Tiago Núñez, tuvo un par de fechas Rodrigo Valenzuela como interino, pero Garnero ordenó el equipo sin ser muy vistoso. Acá no estamos hablando de que la Católica juegue el fútbol más bonito, ni que creo que le guste mucho al hincha de Católica, que le gusta un fútbol un poquito más elaborado, pero da mejor jugado. Para el otro año, para un año y de nuevo, donde él pueda comenzar armando el plantel. Nadie le regaló a Garnero ser Chile 2. O sea, ser subcampeón con las expectativas que tenía la Católica en su momento. Católica le ganó a la U con un expulsado. Sí. Y fue superior a la U. Sí, fue superior a la U en el Claro Arena, que finalmente fue el gran refuerzo de la Católica en este año. Bueno, hay un video donde analizamos. Hay un video que lo explica. Lo explica. Ya, y por último, en el podio, Unión La Calera con Walter Lema y Martín Chicotelo, y el Audax Italiano con el Coto Rivera y Gustavo Lema. Acá también Audax le achuntó porque el Coto Rivera estaba con un andar la salida del Coto Rivera. Muy irregular. De hecho, se habla de que le daba lata que terminara clasificando la Sudamericana y eso traía una renovación automática. Creo que eso fue lo que hizo que Audax decidiera sacarlo y se trajeron a Gustavo. Quedan como 4 o 5 fechas, una cosa muy, muy poca. Y Lema terminó clasificando con holgura. Recordemos que también ganó en el Monumental. Y acá lo de la Calera, que echaron a Walter Lema y Martín Chicotelo, que ya venía de una campaña muy discreta en el cuadro cementero, lo trajeron de vuelta. Y de nuevo, la Calera para mí es uno de los equipos a los que les faltó torneo para irse a la B. La incompetencia general, Javi, este es un punto que también quise agregar acá.
Porque hablamos de la incompetencia del equipo fuera de la cancha, eso que no es tan tangible a nivel de resultados, pero que todos sabemos a la larga se ve reflejado en un equipo y se ve reflejado dentro de la cancha, que esas cosas que pasan fuera, básicamente. Colo-Colo, y acá lo quise graficar con el chistenario. O sea, Colo-Colo era el año donde tenía que salir todo bien, donde se tenían que alinear todos los estamentos del club, jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, desde la señora que hace el aseo, desde la cocinera del Monumental, los hinchas, todo tenía que ser perfecto porque el año lo ameritaba y fallaron todos. Un año único e irrepetible, sí, que y fallaron todos. Se volvió el chistenario. Sí, fallaron todos, fallaron los jugadores, fallaron los hinchas, fallaron los dirigentes, fallaron todos. O sea, no sé, yo creo que la señora del casino del Colo que le sirve el almuerzo a los jugadores hace lo que puede, pero obviamente con eso no alcanza para un año que te exigía otra cosa y Colo-Colo lamentablemente no estuvo a la altura. Es así de simple. Y se ve reflejado a nivel de resultados, con un Colo-Colo que no ganó nada y que ni siquiera clasificó a Copa Sudamericana. Eso es un fuerte, un plantel tan caro. Por conjunto de cosas, sí. Yo creo que aplasta a Colo-Colo en este ranking. O sea, sí, no, imagínate, sí. Partir la pretemporada con los jugadores peleados. Sí. La pelea de los dirigentes. Un dirigente le quiso pegar un combo a otro. Con una demanda de por medio. Sí. ¿Qué más? Intentos de golpe de Estado dentro del mismo directorio. O sea, renuncia a este porque queremos meter a este. Sin lugar a dudas, Javi, la noche del 10 de abril del 2025, donde falló el hincha de Colo-Colo con todo lo que pasó con Fortaleza. Eso trajo consigo también una nube negra que le hizo muy mal a Colo-Colo, que después se vio reflejado con pésimos resultados. O sea, una eliminación humillante de la Copa Libertadores. Y de Copa Chile. Y de Colo-Colo que eliminaba a Copa Chile con 2 equipos de la B y un equipo recién ascendido como Deportes Limache. Y la situación de Almirón. Sí, o sea, sostenerlo por tanto tiempo. Y echarlo públicamente y después tener que retractarte porque no tienes plata para echarlo. Eso se puede dar en un equipo amateur. Sí. En un equipo, no sé, que quizás lleva, 20 años en primera división. Claro. Limache, que es un equipo que tiene 13 años de vida. Pero en Colo-Colo, un equipo de 100 años. Sí. Centenario. Después, claro, el plantel, que esto yo siempre lo trato de explicar a la gente que no sigue tanto la actualidad de Colo-Colo, mis amigas, mi pololo. Siempre pasa en Colo-Colo que hay un momento en donde el plantel vive un momento insoportable. Un momento de acabronamiento. Pero ¿no te pasa que ese proceso se está cortando? Sí. Porque viajemos al pasado. El plantel del 2006, tetracampeón, finalista de Copa Sudamericana, explota el 2010 con caña. Uh-huh. Ahí se va Sangüesa, Meléndez, antes se costaron a Marcelo Bartichotto, los llamados cabrones. Sí. Después vino una época más tranquila donde Colo-Colo fue muy mediocre hasta el 2014 que Colo-Colo fue campeón de la 30 con Héctor Tapia. Y ese plantel con Jaime Valdés, Esteban Paredes, Julio Barroso, los referentes de ese equipo, estuvieron bien complejos hasta el 2017. Recordemos que Barroso tuvo problemas con José Luis Sierra, también tuvo problemas con Pablo Guede administró un poquito eso, y eso se extendió hasta Mario Salas, que Mario Salas tuvo que llegar a hacer el trabajo sucio, sacar al Mago Valdivia, Jaime Valdés, se tuvo que aguantar un tiempo más a Esteban Paredes, hasta la llegada de Quinteros, que ya después de saltarse el descenso, limpia todo eso. Y ese plantel que lo forma Quintero y que después recibe a Almirón, en un lapso de 3 años más o menos, se pudrió con Arturo Vidal, con Esteban Pavé. Y estamos como en ese ciclo infinito de que son jugadores que no saben administrar sus egos dentro del camarín y se están costando entrenadores. Eso es lo más terrible. Y tienen que llegar viejos cabrones como Almirón, como Quinteros, para saber manejar esto porque si no se puede. Claro, jugadores que también se enojan cuando cambian al entrenador. Claro. O que emiten declaraciones contra el entrenador. Vidal. Solo para que después el entrenador sea ratificado en el puesto, generando una tremenda incertidumbre para el próximo año. Sí. Porque ¿qué va a pasar? O sea, más encima desde el interior de Blanco y Negro filtran que hay un quiebre, que es insostenible, que el sueldo de Vidal, que todo que no pueden trabajar juntos. Entonces, siendo que ratificaron a uno, que el otro tiene contrato por el próximo año, entonces hay toda una nebulosa
pensando en el próximo año? Mira, acá pasó un poquito más piola la U, que está en segundo lugar en esta tabla por todo el escándalo de Sarton con Michael Clark a la cabeza, que pasó más piola porque deportivamente la U no fue tan deplorable como Colo-Colo, de nuevo, semifinalista de Copa Sudamericana. Es un tema, no por decirlo no tan mediático, pero un tema más difícil de entender. Claro, porque es un tema más sucede técnico. Con Michael Clark y la Comisión para el Mercado Financiero. Toda la situación con todas las dudas que hay en torno a la llegada de Sartor a hacerse cargo de la U con Michael Clark a la cabeza, tienen al dirigente en tribunales con la posibilidad de incluso pagar con cárcel efectiva. El dirigente que es el mayoritario accionista, o sea, no hay mucha contrariedad que se le pueda hacer tampoco, y un presidente que este año también, ante todos los cuestionamientos de los otros directores y todo, encontró la solución en decir dichos populistas, en echarle la culpa a Colo-Colo, a los periodistas, en decir que era un invento, que se quería ir Gustavo Álvarez, cuando todos decíamos, va a ser chistoso a fin de año cuando Álvarez se vaya y lo deje como mentiroso. Y pasó. Y cerrando el podio, Javi, está la Unión Española, que es uno de los 4 equipos de acá. Nosotros, el hincha de Colo-Colo y del fútbol, molesta mucho la U porque no tiene estadio. Pero en la práctica, la U no está sola en ese lote porque solamente son 4 los equipos que son dueños de ese estadio, que son Colo-Colo del Monumental, la Católica del Claro Arena, Huachipato de la Arena del CAP y Unión Española del Santa Laura. Cuando tú eres todos dueño, los demás son estadios municipales. Y cuando tú eres dueño de otro estadio, a lo mejor te pueden poner trabas con el aforo, con que entran o no visitantes, pero es un estadio que tú puedes usar siempre. Disponer de él para lo que tú quieras. Pero la U, la Católica, la Unión Española, bien digo, no puedo usarlo porque básicamente tuvo problemas con el estado de la cancha, por el tema de las luces. Tuvo que ir a jugar al Bicentenario de la Florida, incluso algunos partidos, lo humillante que es para un equipo como Audax jugar en el estadio de tu clásico rival, con cancha más encima sintética, que te habla también del nivel de abandono que tuvo este club, que se ve reflejado en un descenso, que tiene a su dirigente, a Segovia, en España, y controlando todo a control remoto, como buen empresario penca. Un equipo que en uno de los partidos más importantes del cierre de la temporada subió las entradas casi a nivel estratosférico. Sí, con Colo-Colo. Para sus propios hinchas. Sí. Y que claro, venía a subsanar, como no hay hinchas del Colo, vamos a tener que cobrarle más a nuestros hinchas, en un partido que era clave para el descenso. Y que se vio feo. Sí, en un horrible partido que la Unión Española, un equipo tradicional de nuestro fútbol, esté tratando de salvarse del descenso contra Colo-Colo y que el estadio esté pelado. No, si fue terrible. Para cerrar, Javi, la puntuación final. Llegamos al término del índice de incompetencia. Jorge, dime, se ha alargado mucho este video, ¿verdad? No tanto, ya, vamos. Ya, redoble de tambores. La puntuación, y antes de que tú la des parte del tercero al primero, quiero destacar, y vamos a premiar a Huachipato y a Palestino, quienes fueron los únicos 2 equipos de los 16 que no apuntaron en ninguna de estas 12 categorías. Muchachos. Aplauso. Huachipato, campeón de la Copa Chile, tuvo un gran año el equipo de Jaime García, clasificado a Copa Libertadores, y Palestino, que si bien tuvo un andar muy irregular, otra vez va a jugar Copa Sudamericana. Creo que ya es como el 4º o 5º año seguido que el equipo árabe juega Copa Internacionales, aunque, según mi visión, desde mi perspectiva, si Coquimbo pudo pelear un título, Palestino puede hacerlo, porque no en un par de años más, si piensa un poquito más a largo plazo. Un equipo también con tradición del fútbol chileno, que hace bien las cosas y queda demostrada acá al no apuntar junto a Huachipato en ninguna de las 12 categorías como el equipo más incompetente del año. Así que felicitaciones para ellos. Felicitaciones a los dos. Y lo contrario a las felicitaciones son para los equipos que están en el podio. Vamos a ir desde abajo hacia arriba. El tercer lugar. En el ranking de incompetencia. En el tercer lugar, la Universidad de Chile con 13 puntos. Se mete la U. Cada vez que se ve reflejada en un equipo que también apuntó alto este año y no logró el objetivo de ser campeón, ya ni siquiera de meterse en Copa Sudamericana, y cuando puso todas las fichas en la Copa Sudamericana tampoco le alcanzó para llegar a la final. ¿Apuntó tan alto por las declaraciones de Gustavo Álvarez? Quizás se puede decir hay un dios griego, ¿no? Que voló tan alto de Ícaro. Que voló tan cerca del sol que se terminó quemando. Creo que le pasó eso a la U. Apuntó demasiado alto, no los culpamos. Después del 2024 que tuvieron, donde estuvieron a nada de ser campeones, la revancha era para este año y no se logró.
Pero ahí llamado de atención a la dirigencia también, Sí, porque recuerdo que... No, ¿cuándo fue el sorteo de la Copa Libertadores? En enero, febrero, por ahí. Decía Michael Clark, ¿por qué no soñar con ganar la Copa Libertadores? No. Y sin embargo, después sale su entrenador diciendo que jamás invirtieron para no, tener pues un no hay- plantel para pelear Y la ni Copa siquiera en Libertadores. cosas prácticas. La UNO viajó a Venezuela en un charter, por ejemplo. Ese tipo de cosas que son No viajó mínimas. a Perú. Claro, en charter. Bajó en vuelo comercial. Vuelo comercial. Y ahí para también jugar los cuartos de final. de la ¿cierto? Copa Sudamericana. Entonces también ahí la ONU creo que no fue tan incompetente a nivel deportivo, pero sí institucionalmente dejó mucho que decir este año. Ya, en segundo lugar tenemos un empate, así Sí. que en verdad son 4 equipos los más incompetentes, con 14 puntos, una más que la U. Deportes Iquique y Everton, que de nuevo habrá que explicar algún día cómo Everton se salvó Sí. del descenso. Es un milagro que Everton terminó segundo en esta tabla, hizo todo para descender, pero Hizo se salvó. todo. Yo creo que sí, no la vuelven a contar. No, O sea, si el grupo Pachuca no se toma en serio eso, que sea una enseñanza. a este equipo satélite que ya es básicamente Everton de Viña del Mar, de que si sigue así el equipo se va a ir a la B, no la cuentan dos veces. Yo creo que tiene que haber una forma de repensar la administración del club, que de nuevo, no es casual que equipos como Unión Española, con la dirigencia que tiene, un presidente que controla todo a control remoto desde España, y con Everton en el estadio, con el grupo Pachuca, que los dos hayan peleado tan abajo. Hay que ver con O'Higgins ahora, Sí, que también. también tiene un nuevo dueño. La Calera, también, que son dueños argentinos que ya llevan ya muchos años peleando abajo. Hay que ver cómo... Peleando nada. en Sí, verdad. peleando nada en realidad, así que... Pero vamos con el primer lugar, Javi. Y esto no lo digo yo, esto le dice la suma de todos los ítems que hicimos, que dicen que el equipo más incompetente del año con 15 puntos es Colo-Colo. ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Ganamos algo! ¡Campeón ayunos! Colo-Colo. ¡Qué año de porquería! lamentable. ¡Qué año de Lamentable. porquería Colo-Colo que se ve reflejado en esto! De nuevo, no es antojadizo, no No. lo hicimos nosotros dos. Acá se hizo una tabla, se eligieron diferentes ítems. Y es evidente sí, también es para el evidente, hincha del sí. fútbol chileno Sí. lo mal manejado. Que fue Colo-Colo este año. Sí. Sí. A nivel Y deportivo, administrativo, nadie estuvo a la dirigencial, altura. sí. Nadie. Nadie. Creo que el hincha, dentro de todos los últimos partidos con Audax, por ejemplo, respondió llegando en masa al Monumental, un partido donde era muy difícil el trámite. Se te dio favorable y no fuiste capaz de hacer tu tarea. Pero sí, lo de Colo-Colo este año es lamentable. De verdad que no. Yo creo que ni juntando al Beto con el Anarquía, ni a los líderes históricos de los de abajo eran capaces de planificar un centenario y un año tan malo como el de Colo-Colo. Que de hecho, en perspectiva, esto también tiene que servir porque siento que el Colo-Colo o el hincha, sobre todo los más jóvenes, el descenso le hizo muy mal a Colo-Colo porque te hizo bajar mucho las exigencias con el equipo. A lo mejor esto no fue la temporada del 2020. No estuvimos a una derrota de bajar a la B. Pero sí hay que ver cuántas veces Colo-Colo terminó octavo en un torneo anual de una rueda, o sea, de un torneo largo. Muy pocas veces. Y más con la inversión que se hizo, el Colo-Colo más caro de historia. Acá hay varios que tienen que dar la cara y hacerse responsables de este mamarracho que fue el año de Colo-Colo. Así de Es simple. verdaderamente lamentable. Tal cual. No hay otra palabra para describirlo. Otros equipos que hicieron méritos, Javi, pero que no se metieron en el podio, La Serena con 11 puntos. Pensábamos que iba a terminar más arriba, Sí. pero se estancó. Unión Española con 9 y La Calera con 8 puntos. Ahí está el índice de incompetencia. Antes de cerrar, Javi, siente la adrenalina en cada giro con el casino de CoolBetChile.com. Te invitamos a disfrutar de una experiencia online única con exclusivas tragamonedas, ruletas y casino en vivo. Deja que la suerte fluya en un lugar seguro, transparente y lleno de diversión en CoolBetChile.com. Hey amigo, hay otras formas de pasarlo bien. Ándate a la segura con Coolbet, el sitio más confiable y transparente del mercado. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Palabra al cierre, Javi. ¿Te sorprendió que Colo-Colo Sí. liderara esta tabla, este índice de incompetencia del 2025? Me sorprendió porque yo obviamente, objetivamente sabía que fue un año malo, pero pensé desde la punto de vista de un hincha de Colo-Colo. Que lo sufre más, claro. Claro, que lo sufre más y todo, y que el partido que ve el fin de semana es el de Colo-Colo, etcétera, etcétera.
Pero claro, me sorprendió que realmente, analizando números, cifras, Colo-Colo haya tenido un año tan malo con el plantel que tiene, con el dinero que tiene, con el estadio que tiene. Con la base de hinchas que tienen. O sea, Colo-Colo no puede tener un año así. No es aceptable. No es aceptable que Colo-Colo esté tan abajo en la tabla, que no clasifica a Copa Sudamericana. Porque, de nuevo, tiene todo para... Hasta la ayuda de los árbitros de vez en cuando, un penal dudoso, weón. Pero claro, si no pisáis el área, si no pones tan bien de tu parte, es imposible. Y acá pasó, porque no todos pusieron de su parte, ni los dirigentes, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico. Y tienen a Colo-Colo ahora, como el equipo más incompetente del año. Y creo que hay muchos equipos que tienen que tomar enseñanzas para el próximo año. Ojalá ver a Deportes Iquique de nuevo en primera división. Es un equipo que yo no quería que descendiera. Me gusta mucho Iquique. Tengo cierta simpatía por Iquique. Así que ojalá verlo. La Unión Española también. Qué triste ver a la Unión Española descender. Una primera D que va a estar terrible el próximo año. Con Iquique, con Wanderers, con Cobreloa. Cobreloa. Se quedó Deportes Copiapó. Hay que ir a jugar esa cancha también. Volvió Deportes Puerto Montt. Está Arica. O sea, literalmente es una liga que va a abarcar todo el país prácticamente, desde el extremo norte hasta bien al sur, Puerto Montt. Entonces, está complejo por la Unión Española. Está muy complejo. Pero hay que ver. Y hay que ver si en un año más tenemos este espacio todavía y nos lanzamos nuevamente con el índice de incompetencia del 2026. Si es que Colo-Colo se toma alguna revancha y sale de este premio poco honroso, hay que decirlo. No es para nada un honor ganar este premio, pero bueno, se lo ganaron. Bien merecido Colo-Colo. No lo disfrutamos. Es un desahogo, pero no es que estemos contentos de decir esto de Colo-Colo. Pero la U también tiene que aprender. Sí, la U, increíblemente, a pesar del buen andar que tuvo a nivel internacional, tampoco tuvo el mejor de los años, a tal punto de que ni siquiera clasificó a la Libertadores. Y bueno, acá hay que con Everton, que la incompetencia, uno lo apagó con el descenso y otro ahí, pero le faltaron partidos a Everton para irse a la B. Así que, Javi, lo dejamos hasta acá. Como siempre, un gusto. Cuídense mucho, que tengan un gran cierre de año, no tan incompetente como estos clubes, y que reciban el 2027 de la mejor forma posible. Cuídense mucho y chao, chao. Chao, chao. En mis tiempos libres busco cómo entretenerme, y así es como descubrí Culver. Pero te apuesto que es de puro fútbol. No solo fútbol, está lleno de deportes. ¿Y se pueden hacer combinadas? Puedes combinar lo que quieras y armar lo que se te ocurra con el BetFilter. ¿Y si te mete una luquita, dan un bono? El oso siempre sale con buenas sorpresas. Culver, el sitio más entretenido, seguro y transparente del mercado. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culver.